Hola, ¿cómo están? Bueno, ya está la segunda clase que nos escuchamos porque nos vemos en Skype. Recuerden que esta es la semana número 31 y esta semana vamos a trabajar con un contenido relativamente nuevo que se llama tablas de frecuencia. Vamos a trabajar con el cuadernillo de ejercicios, así que primero les voy a mostrar un pequeño video en donde vamos a trabajar las tablas de frecuencia, vamos a reconocerlas y vamos a también ver cómo podemos eh, interpretarlas solo mirándolas. Pongan mucha atención a lo siguiente que vamos a ver. Representación y lectura de datos en tablas y gráficos. Tabla de frecuencia. Trabajamos frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Pero, ¿qué es una tabla de frecuencia? En una tabla, es una tabla donde ponemos en forma numérica datos obtenidos en encuestas. Por ejemplo, dulces preferidos, galletas, paletas, gomas de mascar, barras de chocolate. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el total de datos. Número de veces que se repite cada dato. Ya que tenemos datos en la tabla, podemos hacer un gráfico. Ahora vamos a graficar. ¿Para qué sirve un gráfico? Nos sirve para contestar preguntas. Existen diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, el de barra, gráfico circular o de torta. La gráfica de barra se usa para mostrar datos que se pueden contar. En una gráfica de doble barra se comparan dos columnas de datos usando dos barras sobre otra o al lado de otra. La gráfica circular se usa para representar datos como parte de una entera. Se utilizan los porcentajes. Bueno, como ustedes pudieron ver anteriormente, tenemos tablas de frecuencia en donde trabajamos con la frecuencia absoluta, la que quiere decir que es el número de veces que uno escoge una variable. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué edad tienen? Ok, entonces comenzamos con las edades. 12 niños tienen, no sé, 10 años. Yo sé que ustedes no tienen 10 años, pero no importa. O tal vez también nos podemos preguntarle por su fruta favorita. Entonces, 15 niños me dijeron que les gustaba la manzana y 7 que les gustaba la frutilla, 2 que les gustaba la guinda, y así podríamos preguntar. Entonces, la cantidad de respuestas que me dan ustedes se llama frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es una frecuencia parecida a la absoluta, con la diferencia que se calcula con la frecuencia absoluta más el total de niños o personas que hemos encuestado. Esa no la vamos a ver todavía, así que preocupémonos solamente de la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un producto. Vamos a trabajar hoy día en la página 145. Es por esto que antes de la actividad hicimos un pequeño juego con el tema de las tablas de frecuencia y también el cómo interpretarlas a través de gráficos circulares o de barras o simplemente interpretándolas a través de hacer preguntas y responderlas con esta tabla. Se me traba la lengua. La tabla que mostramos a continuación habla de la cantidad de trofeos que obtuvieron dos colegios en 6 años. Mucho tiempo. Esta cantidad de trofeos se va a dividir en 6 años, quiere decir que vamos a poner desde el año 1 hasta el año 6. Esa va a ser nuestra variable. El colegio A y el colegio B
van a ser los colegios que hemos escogido en nuestra encuesta. En el primer año, el colegio A obtuvo como trofeos 15 y el colegio B obtuvo como trofeos 24. Es decir, el colegio B obtuvo más trofeos que el colegio A. Simplemente mirando la tabla, podríamos decir que en el primer año el colegio B ganó totalmente todos los trofeos. Luego diríamos que en el segundo año, visualmente, mirando los números, diríamos que el colegio A ganó los trofeos más, ¿cierto?, que el colegio B, que ganó poquito con solo 4. Y así podríamos decir que en el tercer año el colegio A y B anduvieron muy parecidos en los trofeos, con la diferencia de un trofeo que gana el colegio A. Luego en el cuarto año podríamos decir que sigue ganando el colegio A sobre el colegio B. En el quinto año podríamos decir que ganó superiormente el colegio A, ya por 6 números. En el año sexto teníamos más o menos un ganador bien definido, pero no se da por mucha diferencia. ¿Se dan cuenta que yo podría interpretar muchas cosas solamente mirando esta tabla de frecuencia? Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar esta tabla y vamos a responder las siguientes preguntas, bien completas como le gusta a la profesora. ¿Cuál es el total de trofeos que obtuvo cada colegio en 6 años? Y aquí nos están pidiendo un dato que no tenemos, por ende tenemos que sacarlo. Nos están pidiendo el total de trofeos que ganó el colegio A y que ganó el colegio B por separado. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Sumar todos los trofeos del colegio A y todos los trofeos del colegio B por separado y luego poder responder a la pregunta, ¿cuál es el total de trofeos que obtuvo cada colegio en 6 años? Nos están preguntando por los 6 años en total, no solo por el sexto año. Y muy difícil, no, para nada. Tienen que solamente realizar una operatoria básica muy pequeña. Y ahí les van a dar el total. Pregunta B. ¿Cuántos trofeos en promedio obtuvo cada colegio en 6 años? Y para esto vamos a volver a la clase de la semana pasada. ¿Cómo se calcula el promedio? Y el promedio sabemos que se calcula la suma de todos los datos y dividiéndolo por la cantidad de datos en total. En este caso, nos están preguntando por el promedio que obtuvo cada colegio. Entonces, vuelvo a subir. En este caso tenemos que sumar 15 más 9 más 12 más 18 más 20 más 22. Ese total lo dividimos en la cantidad de años que son 6. Lo mismo hacemos con el colegio B. Y como la pregunta anterior ya nos está entregando ese dato, solo tendríamos que dividirlo en 6. Y ahí nos va a dar el promedio de cada colegio. Qué fácil, ¿ah? Y por último, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿A qué colegio le ha ido mejor en estos 6 años? Y de esta forma ustedes deben justificar su respuesta. ¿Cómo van a notar en cuál de los dos colegios les fue mejor? Podemos utilizar la tabla de frecuencias de forma visual, podemos utilizar las preguntas, ¿cierto?, que hemos respondido anteriormente, pero con lo que ustedes decidan, la estrategia que ustedes ocupan va a estar bien hecha y bien respondida esta pregunta, que a qué colegio le ha ido mejor en 6 años. Si ustedes se fijan, hemos trabajado la implementación de una tabla de frecuencia, que no es difícil. Hemos aprendido lo que es una tabla de frecuencia, que es a través de una encuesta, en este caso a través de trofeos que han ganado los colegios. Podríamos hacer una tabla de frecuencia de cualquier variable, de cualquier cosa que nosotros queramos. Súper bien, chiquillos. Entonces, esta es la semana 31 para 145. No olviden de su cuadernillo de ejercicios. Y nos conectamos el día jueves a las 10:05 de la mañana
para trabajar en esta actividad y la puedan tener lista para que solo la revisen. Ustedes son secos. Nos vemos. Adiós.